Hoy día vengo con esas historias que alguna vez en un lugar oscuro te habrán contado. En un lugar lleno de leyendas urbanas que alguna vez, tal como otras, habrán sido de tu escuchar, habrán pasado por tu oído. Pero hoy te traigo una historia que hace que todo se vuelva simple ceniza. Todo el terror que alguna vez experimentaste en tu vida se vuelve una simple ilusión cuando escuchas esta historia. Y esta historia es una historia totalmente real, la cual, por poco y más, puede ser considerada uno de los misterios más grandes de todo Internet. La historia del fantasma de Lord Combermere es una de las cosas más horribles y más oscuras que uno puede ver en Internet. Para eso, el contexto es vital. Sucedió en el año 1876. Lord Combermere era un admirable militar de Gran Bretaña, actual Reino Unido. Él participó en múltiples batallas de guerras antiguas. Casi siempre que la pólvora se ponía en el campo de batalla, él la sabía manejar más bien que ningún general a mando. Lo malo ocurrió en 1891, cuando Lord Combermere fue atropellado por un carruaje. Ese atropellamiento llevó a que tan solo 2 días después en una capilla cerca de su casa se hiciera el funeral, el cual como resultado sería un funeral hecho en la iglesia donde Lord Combermere a veces iba a rezar. Casi siempre él iba a rezar a esa iglesia, y aparte esa iglesia quedaba muy cerca de su casa. Entonces su esposa gastó bastante dinero para que su esposo pudiera descansar en paz. Finalmente, el funeral se dio a cabo. Al funeral fueron muchos familiares de Lord Combermere. A esta iglesia se le conocía como la Abadía, y era un sitio hermoso. Mezclaba elementos elementos arquitectónicos, como el victoriano o el gótico. En pocas palabras, era un lugar hermoso. Su esposa
También llevó a su hermana, la cual era apasionada a la fotografía. En esos tiempos la fotografía era un recurso caro y que pocas personas podían entrometerse en esos terrenos. Entonces, ella fue a la iglesia y ella pidió permiso para tomar algunas fotografías. Y mientras ella recorría los densos pasillos de la abadía victoriana, recorriendo los pasillos de madera, cada paso que daba se sentía el crujir de la madera. Esa madera vieja, desgastada, pero a la vez muy elegante. Ella finalmente llegó a la biblioteca, donde se encontraba algún que otro monumento. Ella sintió verdadera calma al entrar a ese lugar y tomó una foto. Poco después, el funeral terminó. Todos se fueron y la hermana también se fue. La esposa también. En cuestión, todas las personas que habían asistido al funeral, tal como entraron, se fueron. Al día siguiente, la hermana de la prometida de Lord Combermere fue a nada más y nada menos que un local de revelación. Por si no sabías, antes había locales para revelar fotos o videos, ya que antes las fotos no eran como los que tenemos en los celulares de ahora. Antes las fotos eran por un rollo fotográfico, el cual tenía que ser revelado. Ella reveló las fotos y una de las que vio la dejó totalmente petrificada. Era una foto donde todos los libros apilados en un mismo lugar eran hermosos, pero a un costado, donde había un espejo muy, 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 muy pequeñito, se observaba a un costado una persona sentada, la cual era o se parecía a Lord Combermere. Enseguida, Annie, como se llamaba la hermana de la prometida de Lord Combermere, se quedó aterrada. Intentó darle explicación a eso, pero hoy, casi 200 años después, no hay explicación justa de cómo se dio o cómo ocurrió.